¿Ya? Tú puedes lanzarte, Paqui. Venga, mójate. Bueno, a ver, algo que no entiendo muy bien. Que cuando se despierta, ¿no? Se supone que es el personaje el que despierta, ¿no? El yo, el actor de la película. Entonces, yo me pregunto que si el yo es un concepto o si simplemente el yo es una expresión de la conciencia que nace, que muere, que empieza, que termina, no es real. Entonces, el yo no es real. Mi pregunta es, entonces, ¿quién es el que despierta? Si el yo no es y el ser está ya más despierto, no puede estar, entonces, ¿quién es el que despierta? Yo ahí entre las distintas terminologías de las identidades o del ser, me confundo un poquito. O sea Bueno, que, entonces eso, ¿quién despierta? Porque si va a despertar la mente, entonces, si despierta la mente, a ver si va a ser una estrategia de la mente y no es un verdadero despertar. Tú que tienes la experiencia ya, a ver, ¿quién ha despertado en tu casa? bueno, en mi caso no hay nadie que haya despertado, porque no hay uno que despierte o una que despierte. Ah, ¿ves? Existe el despertar de una personita, de un yo. Eso no es real. El yo no puede despertar porque el yo no existe, es una ilusión, es una confusión, es una idea, un concepto mental, no existe. Y despiertos estamos todos. Entonces aquí se trata no de despertar, sino que se trata de darme cuenta que yo ya soy eso que estoy buscando. Y que no soy esa identidad a la cual yo me identifico, me aferro, me adhiero. Mientras yo siga mirando esa identidad que es solo una idea o una amalgama de conceptos, mientras yo siga mirando esa identidad yo le doy realidad, es como magia. Desde pequeño estamos refiriéndonos siempre y todo el mundo se refiere a nosotros como ese cuerpo que va creciendo y que tiene sus pensamientos y sus emociones, y entonces ahí generamos mentalmente la identidad de ese yo, ¿no? Sí. Y esa es la confusión. Entonces, no es que haya una Macarena que despierte o un Paqui que pueda despertar. Paqui no va a despertar jamás, ni Macarena, pero porque Paqui no existe, ni Macarena existe. Claro, eso. Entonces, son solamente, como tú decías, estoy perdida entre tantas cosas que se dicen, ¿no? Sobre el ser y la espiritualidad y todo. Y yo te digo, no estás perdida solo en eso, estás perdida en todo. Porque todos Sí, están sí. perdidos en todos los conceptos que se presentan en el mundo. Es decir, uno pone el foco en algo, ahora en la espiritualidad o el ser, y entonces ahí me quedo atrapado en un concepto. Pero puede ser lo mismo en cualquier cosa, en mi relación de pareja, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con mis amigos, en mi relación con mis hijos, en mi relación en mi trabajo, en mi relación conmigo misma, con todo. Sí. Quedamos atrapados en conceptos. Y yo te voy a decir que lo interesante es ir a ver, indagar la carencia de sentido que tiene cualquier idea. Porque si tú vas a la raíz de cualquier idea, de cualquier concepto, sea la identidad, que es el último concepto, el mayor, el que hace surgir todo otro concepto, si tú vas a la raíz de eso, tú verás que en la raíz de eso no hay nada. Y en la nada que hay, todo aparece. Entonces es nada, vacío y plenitud. Pero la plenitud se la da solamente la apariencia, es decir, el mundo que aparece delante de nuestros ojos. Y en ese mundo también está este cuerpo. Entonces, yo te voy a llevar a lo mismo de siempre, Paqui, te voy a llevar a lo simple, porque la mente siempre nos lleva a lo complicado, siempre nos lleva a querer entender, a querer seguir alimentando las ideas, las creencias, los conceptos que tenemos. Por eso fue el cuento del otro día.
Si a Buda va un cristiano y le dice, Dios existe, esperando la respuesta, Buda le dice que no existe. Y si va un ateo y le dice Dios no existe, él va a decir sí, sí existe. Porque la idea es romper cualquier concepto, cualquier idea que tú tengas sobre todo. Y en este caso, a lo que vamos es sobre la raíz de todo, que es el yo. Si uno realmente indaga y ve, una vez por todas, ve realmente, despojada de todo concepto, despojada de toda identidad, despojada de toda mi historia, ni la historia de los demás, ni el pasado ni el futuro, simplemente en una milésima de segundo, un instante, un clic. En ese momento, si tú ves que no hay nada, eso tiene el poder absoluto de barrer todo el resto. Y paradójicamente todo el resto sigue funcionando, porque sigue un cuerpo, siguen sucediendo cosas, experiencias, pero no hay una historia personal, un apego a esa historia y un querer comprenderla y un querer defender esa historia. Entonces, la respuesta es no. No hay nadie que despierte, porque no hay nadie. Y sin embargo, todos estamos despiertos, porque no somos esas identidades. Somos expresión de lo que realmente somos, que se está manifestando constantemente, espontáneamente y a borbotones en todo. Y todo eso está despierto. Lo único que podemos hacer es darnos cuenta. La confusión que tenemos no es despertar, sino es darnos cuenta de esta confusión. Luego también se dice despertar a tu real naturaleza, porque podríamos decir que en el momento en que estás confundido, en que estás mirando para la identidad esa que tú le das tanto poder, en ese momento es como, hay seres que dicen que estás como dormido, porque no estás dándote cuenta de que todo es, y que no hay una identidad que haga o que deje de hacer, ni que pueda controlar, ni nada, que tenga nada, que sea nada personal. Todo eso va dentro de el darme cuenta cuando veo, voy a la raíz, a la base de todo, que es ese yo no existe. Ajá. Entonces, cuando vuelvas a escuchar eso, tú escuchas como escuchas llover, porque eso no es así. No pierdas tiempo en eso. Tú sabes que no, que lo que tú tienes que hacer es darte cuenta que esa Paqui en la cual, por una razón o por otra, sigues enganchando, sigues viendo su realidad, porque es el instante en que uno mira a esa Paqui, se hace realidad. Entonces, el darme cuenta es ver una vez por todas que esa Paqui no existe, y a partir de ahí no aparece más. Siguen habiendo historias, siguen habiendo situaciones, experiencias que ese cuerpo llamado Paqui vive, esas experiencias le llevan a pensamientos, llevan a emociones, pero no eres ni el observador de eso siquiera. Porque no puede ser la propia expresión que es Paqui, expresión de lo que ella es, no puede estar observando eso mismo que va sucediéndole. No se puede observar a sí misma, sería dualidad. Sí, sí, te entiendo. Bueno, y después enganchando con esto, no sé si esto va a lugar o no, hablando de darse cuenta, no darse cuenta, si yo no me doy cuenta de lo que soy, ni yo ni todos los seres humanos que están expresándose durante este tiempo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo que hay, si además te he escuchado hablar muchas veces de que la personita pues tiene un error de que se cree que es una identidad. Y entonces, en un universo tan perfecto, donde todo está hecho al mínimo detalle y que aquí no puede haber error ninguno, ¿cómo se da la circunstancia de que que haya un error? Como que en una mente se cree una cosa, ¿dónde está el error? ¿O esto es una cosa premeditada? Porque yo no me creo que haya aquí un error. Entonces, ¿cómo es que...? ¿Quién ha dicho que es un error? Pues el error es que la personita se cree que es una identidad. No, es que tú sigues atrapada a la personita, le estás dando identidad a la personita. La personita no existe, es una confusión, no es un error.
Bueno, entonces el sufrimiento, ¿de dónde viene? El espejismo. El sufrimiento viene del espejismo. El dolor y el sufrimiento son cosas distintas. Sí, sí, sí. El sufrimiento viene de una idea que se basa en una confusión de identidad. Esa identidad quiere mantener su realidad, quiere mantener su propia vidita, quiere solucionar sus problemas, quiere alcanzar lo que ella quiere y todas las cosas de las cuales hemos hablado, todos los mecanismos que tiene uno como identidad, mirando su propia vida, lo que no ha conseguido, lo que quiere conseguir, lo que va a conseguir si es que hace tal cosa, el control, la atención, todo eso está dentro de eso. Pero eso no es un error. Eso es dentro de la dualidad. Bueno, que te escuché hablar de la broma cósmica. La broma, ¿La broma a con qué está relacionada? Se le dice una broma cósmica porque en realidad, muchos maestros dicen que es una broma cósmica porque en realidad lo que sería broma y divertido es que estamos todos despiertos, ya somos lo que no podemos no ser, y sin embargo, estamos confundidos. Esa es la broma. Entonces para mí hay un fallo ahí. Pero hay un fallo para Paqui, que ve todo en dualidad. Claro, sí. Paqui tiene preferencias, el ser que tú eres no tiene preferencias. El ser que tú eres, cuando tú no te identifiques con esa Paqui, cuando ya no haya confusión, no es que tú estés despierta, sino que cuando ya no haya Paqui, que haya Paqui solo en términos del mundo mundanal, en que Paqui evidentemente tiene una familia, y como decía la otra vez, yo no voy a ir al cole de mi hijo o a la casa de mi suegro y decir, yo no soy este cuerpo, soy libre porque soy tal cual Dios me creó. No voy a decir eso, no voy a decir, no, yo no me llame más Macarena, yo soy. No, porque si no me agarran y me meten en el hospital, en el asilo de loco. No puede ser. Esto es, como dijo Ramana a Papaji en su momento, cuando Papaji tenía que irse a su familia, que ya les he contado muchas veces esta historia, que había dejado toda su familia, se había ido con Ramana a los pies de su maestro para aprender todo esto, para despertar de una vez por todas de esta confusión, y explotó una guerra, la familia de Papaji estaba mal, y Papaji estaba en otro lado, completamente opuesto en la India, y Ramana le dice, tienes que irte a ver a tu familia, tienes que ir con ellos. Y Papaji dice, no maestro, esto es solo un sueño, tú nos has enseñado que es solo un sueño, yo quiero estar a tu lado. Y él le dice, sí, pero tienes que vivir tu propio sueño. Porque es así. La broma cósmica está en que tú de repente te crees que eres esto, y dentro de la película tienes todo un rol, pero es una expresión de lo que somos el que tiene ese rol. La confusión está ahí, en ver esa expresión como que es realmente una identidad, y que esa identidad está separada, y que esa separación hace que yo pueda controlar, que yo pueda sentirme culpable por algo que yo creo que he hecho, sopesar las cosas, decir esto es mejor que esto otro, decir este es un error, como acabas de decir tú, y esto no es un error. Todo eso viene de la identidad. Y eso tiene una raíz en identidad personal, quiere existir. Se ve separada, y al verse separada tiene que comprender para poder avanzar, tiene que defenderse para que no le pase nada, tiene que ser querida para que pueda subsistir, para tener amor, para tener felicidad. Todos esos mecanismos que son en realidad la base del sufrimiento, porque estamos constantemente moviéndonos en torno a cómo defender mi pequeño yo, mi vidita. Y en realidad es ahí la gran confusión y la ilusión y la locura, porque es completamente erróneo. Entonces los maestros te dicen, esto es una broma cósmica, ¿por qué? Porque tú entras en esa historia, ¿y para qué? ¿Y por qué no? Al ser le da igual, a lo que tú eres le da igual. Simplemente es así. El querer comprenderlo te atrapa una vez más en una que quiere comprender. Y ahí de nuevo, finish, se acaba. No hay posibilidad, pierdes la oportunidad, el instante para darte cuenta de que tú ya eres eso. Mientras más alimentes todo concepto o toda idea o todo querer comprender, más estás en el movimiento de una identidad, de un yo personita. Por eso decía, ve a investigar, ve a simplemente darte cuenta de la carencia de sentido de cualquier idea. Porque cualquier idea alimenta ese yo personita.
Y en la raíz, en la base, antes de que aparezca esa idea, no hay nada. Y en ese nada se hará evidente que tú no eres todo esto. Y a partir de ahí, ya me contarás. Bueno, cuando te escucho, me convence. Se está clara. No, no es que te convenza. Siempre pasa igual. ¿Sabes? ¿Ves? Ahí es una identidad que cree que hay otra identidad que convence. Yo no tengo que convencer a nadie. Es más, no soy yo la que estoy hablando. No es Macarena. Son palabras que me vienen, que son la propia verdad. No que soy yo, que es todo. Es decir, eres tú misma hablando de ti misma. En otras palabras. Por eso te quedas en silencio y en paz. Porque es tu verdad, no es la mía. Es la de todos. Es lo que es. Entonces con eso te quedas tranquila. Lo que pasa es que tú pones el off, apagamos el Zoom y vuelve la identidad a tomar la broma cósmica. Ahí volvemos a caer, y volvemos a caer, y volvemos a caer. Pero es el mismo ser que se está riendo de sí mismo, si lo quieres llamar así. Da igual el concepto que le pongas. No busques más conceptos. Lo más importante es señala, ¿dónde está? ¿Dónde está ese afán de querer comprender? Ese afán de tener más ideas y de poder defender mi punto de vista y de poder controlar lo que se diga o lo que no se diga, lo que pase, lo que no pase. Todo eso enclava, engancha, ancla a la identidad. Y a partir de ahí es el infierno. Y ojo que no quiere decir que cuando tú veas, porque yo te aseguro que no hay paqui, cuando tú veas que no haya paqui, seguirá habiendo en esta dualidad infierno y paraíso. Infierno y paraíso. Y como muchas veces digo, más infierno que paraíso. Pero es así. Es así. ¿Es un error? No es un error. Es que simplemente es así. Al ser le da igual. No necesita saber ni entender. Sí. Así es. Bueno, pues gracias. A ti. Lo único que me surge aquí es silencio. Apenas empiece ese pum, 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 sé vigilante, porque estás en una confusión. Recuerda estas palabras, que no son mías. Recuerda estas palabras, por eso a Mari Carmen y a Noelia lo que me han dicho que les pasa es que después están fuera del Zoom y les vienen palabras mías, claramente. No son mis palabras, por eso vienen. No tienen que estudiarlas, no tienen que memorizarlas, porque son la verdad misma que está hablando a través de aquí. Pero podría hablar aquí, podría hablar, da igual, eso no tiene mayor importancia. El contenedor no tiene ninguna importancia. Entonces, la vigilancia, y ahora me viene eso, el silencio. Paqui, vigilancia. Tienes tendencia a dar rápidamente 3 pasos hacia la conceptualización. ¿Por qué? Porque tienes una mente curiosa, porque te interesan estos temas. Bien, pero sé vigilante porque es eso mismo lo que te atrapa. ¿Tú quieres seguir en conceptos o quieres ver lo que tú realmente no eres y lo que tú sí eres? Ver que no puedes saber lo que tú eres porque no hay manera de tocarlo, de percibirlo, de sentirlo, de pensarlo, de experimentarlo, que es lo más importante, porque el cuerpo humano, la personita, se adhiere rápidamente a una experiencia, cuando es una experiencia de amor, cuando es una experiencia de luz, cuando es una experiencia de devoción. Entonces, esto es. No, es simplemente una experiencia. Vendrá la tormenta pronto. Y después de nuevo la calma. Pero como no eres eso, da igual. Pues sí, muy bien. Silencio y paz. Me queda. Cuando venga el fenómeno mental, tú, a mí que una nube que acaba de pasar. Pum, ya está. Quiet, calma, silencio. ¿Y será evidente? Si se tiene que hacer evidente, no te quepa la menor duda que será evidente ni antes ni después de cuando se tenga que ser evidente. Nunca llegará tarde ni llegará antes. El ser no se atrasa nunca, ni es impaciente y llega antes de lo que tiene que llegar. Sí, ya está. Y hará así a esa expresión si lo tiene que hacer cuando tenga que ser. Lo único que como confusión que uno tiene es ¿dónde está esa confusión? Y además me he dicho varias veces que
uno dice, bueno, entonces, ¿para qué uno hace esto, no? ¿Y para qué uno hace la búsqueda? Si va a ser evidente en el momento que tenga que hacerse, como se tenga que hacer, entonces no hago nada. Eso está basado en la idea de que uno puede hacer o no hacer. Y en realidad sucederá lo que tenga que suceder. El hecho de que ustedes estén aquí preguntando, ya estaba inscrito. Y tú puedes decirte todo lo que tú quieras y decir, bueno, entonces dejo de pensar, dejo de entrar en satsang, no pregunto más, no leo más, porque de todas maneras, si yo ya soy, pues si se tiene que hacer evidente, cuando se haga evidente, se hará solo evidente. Yo te aseguro que si tú tienes el fuego de un buscador, una buscadora, rápidamente vas a estar o leyendo algo o preguntando de nuevo. Sí, me pasa eso. El otro día, ¿cuándo fue? Creo que ayer o antes de ayer pasó eso aquí en mi propia casa. Mi pareja, al final del día, me dice, ¿cómo fue? Llevo todo el día vigilando a la personita. Y no había personita. Dice, no había personita porque la tenía bien controladita, no porque no lo hubiera. La tenía bien controladita. Entonces estaba vigilando ahí, aguantando. Y me decía en ese momento, él dice, y me decía en esos momentos, bueno, pero es que yo no tengo que buscar nada. Yo no voy a preguntar nada más. Porque entonces, ¿para qué? No sé qué, no sé qué. Y me cuenta todo esto. Y digo, ¿y ves? Sigues preguntando. Y se dio cuenta que sí, que me estaba preguntando, estaba pidiéndome la afirmación de lo que me estaba diciendo. Y yo le digo, es una pregunta. Y la pregunta viene de una identidad. Cuando ves que no hay identidad, ya no hay preguntas y ya no hay que estar en tensión vigilando. Pero mientras uno se da cuenta, no deja de darse cuenta, las cosas van sucediendo como tienen que ser. Y en este caso, con esta persona o con ustedes, aquí estamos preguntando. Y llegará el momento en que se sacudirá tanto el árbol que la fruta, si está madura, pum, caerá. Ya lo creo, sí. Pues nada, gracias. Esperemos que... Nada, no esperemos nada. Que no tengamos que... Bueno, es que después me arrepiento de preguntarte, porque lo veo tan evidente lo que me dices. Pero eso también es una resistencia de la identidad. No te arrepientes jamás de preguntar. El otro día le dije a Mari Carmen, las preguntas son necesarias. Mientras hayan esas preguntas hay que sacarlas, porque es poner en evidencia la identidad, o sea, la idea de identidad que me confunde. Si tú no haces eso, ¿cómo vas a salir de la confusión? Sí, por eso me he determinado a preguntarte, porque no para de darme ese run, tanto bueno, las dos preguntas más o menos enlazadas unas con otras, y digo, bueno, y yo sé que seguramente me iba a contestar algo que era evidente, pero... Pero es que en realidad todo lo que se diga, todo lo que aquí se diga, profundamente en ti, es evidente. Lo que pasa es que como estás en una confusión, cuando tú lo escuchas, y te quedas en silencio y simplemente eres. Pero llega el momento en que ya no estás escuchando esas palabras y esa evidencia se disipa, no porque no exista, sino que porque está tapada con toda la película que hay delante de ella. Y esto, el preguntar, es ir soltando lastres, ir soltando toda la realidad que yo le doy a una película. Y esto, como decía mi maestra, y como decía el maestro de su maestro, y como decía Ramana mismo, una y otra vez, hasta que tú puedas verlo. Y no con los ojos, que sea evidente, que sea un darse cuenta. Es un mal hábito, son hábitos de toda una vida, dentro de esta vida, que podamos llamar la vida, apariencia, como sea, conceptos. ¿Vale? Así que pregunta todo lo que se te ocurra preguntar. Bueno, pues a ver qué se me va ocurriendo preguntarte. Por ahora intento, verás, porque preguntas que se me vienen a la cabeza casi me las contesto yo sola.
¿no? Siempre porque identifico inmediatamente de que viene de la personita y que, en fin. Y yo solo me la contesto y me quedo satisfecha con lo que yo misma me he contestado. Evidentemente está en tu línea. Pero hay otras que no, como estas dos que te he dicho. Así que yo espero que poco a poco, como tú has estado comentando lo que la experiencia esta que tuvo tu pareja, ¿no? Que estás pendiente todo el tiempo a ver cómo se manifiesta la personita y tal, y al cabo del día hay bastantes intervenciones, bastante que te des cuenta. Y entonces vas viéndole las intenciones y vas ignorándolas y tal. Pero bueno, hay otras veces que, como, sobre todo como le hayas dado de lado varias veces, ya busca una manera de que tienes que meterte en la pregunta y en la confusión, ¿sabes? Pero bueno. Pero lo importante es ver, o sea, una cosa es tener preguntas y que las preguntas, que la posición de esa que pregunta sea desde la pregunta hacia afuera, es decir, alimentar comentarios o alimentar conceptos o corroborar el concepto que yo tengo preguntando, que me digan esto es así, o quedarme tranquila yo con esa respuesta. Y otra cosa es desde esa identidad que tiene alguna pregunta, ir hacia adentro y ver que no hay identidad. Y ver entonces, la pregunta se desvanece. Es distinta el movimiento para hacia dónde va la flecha. Yo te tiro una flecha siempre hacia adentro. Hacia adentro es un decir porque no hay ni dentro ni fuera. Al final te das cuenta que no hay nada de todo eso. Pero como estamos hablando desde los conceptos y desde lo que una mente puede comprender, porque si no, simplemente me quedaría sentada al lado tuyo en silencio. Si tú estuvieras aquí conmigo, te bastaría con quedarte sentada al lado mío en silencio, pero no te bastaría para darte cuenta de la confusión, te bastaría para tener una experiencia en que simplemente estarías, porque eso resuena, eso es parte. Pregúntaselo a Mari Carmen, que está ahí, que ha estado no sé cuántos tiempos conmigo. Ella es adicta a venir a verme. ¿Por qué? Porque ella está aquí y se le olvida todos los problemas. No existe mundo. Y lo único que hacemos es tomarnos un té. Me pregunta algo y yo me río y conversamos y le cuento y se le olvida todo y después se va y empieza en su coche ya, o durante el paseo del coche ya está en silencio, pero ya llega a su casa y ya ¡ra! Todo el tsunami viene de vuelta. Entonces, podría estar aquí callada y que todos estuviéramos callados y perfectamente, pero mientras hayan preguntas, el silencio lo único que puede hacer es darte una sensación, una vibración energética de lo que tú eres en esencia. Pero ahí no está cuestionada la identidad. Como le dijo Ramana a Krishnamurti cuando Krishnamurti fue a verlo y le dijo, ¿me puedes dar o me puedes mostrar lo que yo soy? Ramana le dijo, yo puedo, pero es que tú eres capaz de cogerlo. Imposible. Imposible porque desde un Krishnamurti, desde una identidad, desde una Macarena, desde una Mari Carmen, desde una Noelia, desde una Paqui, desde quien sea, jamás vas a poder coger, entender lo que somos. Ramana se lo podía mostrar, pero no lo iba a poder. Y Ramana mismo dijo, nunca ha habido un Ramana. Y Buda dijo lo mismo, nunca ha habido un Buda que ha caminado por este mundo. Y yo te digo, yo sé que no hay Macarena, pero vivimos en un mundo en que me tengo que llamar Macarena, que tengo unos hijos que me llaman Macarena, que saben que llaman Macarena, y tengo una vida. Pero en términos de lo que hablamos aquí, de lo que realmente somos, dejamos eso de lado, no hay de eso. Y para eso, como estamos en una confusión que tenemos, estamos atrapados en esa confusión desde que nacemos, tenemos que preguntar, porque mi pregunta llevará a que pueda ver dónde está todo mi espejismo, qué es lo que yo me cuento como identidad, ¿no? Sí, sí. Me cuento algo. Entonces pregunta todo lo que sea posible. Tú no sabes cómo marié a Gangayo a preguntar. La masacré a preguntar. Y cuando fui a la India y estuve al lado de Karl Renz, también estuve una semana con él intensa, por una semana en que ya me veía llegar y decía, uy, la chilena.
Porque es eso, pregunta, 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 porque es que, y no eres tú en realidad, es el mismo fuego de lo que tú eres, que está más o menos fuerte en una expresión u en otra. Y en ti hay fuego, porque tú dejas de estar aquí y estás ya metida de nuevo en todos estos temas. Estos temas son eso. Lo que pasa es que estos temas están muy mal interpretados porque están justamente interpretados por personas, por ilusiones. Entonces, por eso he dicho en otras ocasiones, te lo he dicho creo a ti también, has estado, hay que ser muy vigilante qué es lo que uno lee, desde dónde uno lo lee, cómo se interpreta, o qué es lo que uno escucha, quién se lo ha dicho, porque ahí alimentamos más confusión. Sí, sí que es verdad. Entonces, la única receta es, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está esa identidad? ¿Quién soy? ¿Dónde está? Y para. Simplemente lo evidente que es invisible a tus ojos se hará evidente. No hay receta. Esa es la única manera de hacerlo. Y a cada uno le toca como le toca, y como he dicho, cuando le toca, porque ya está inscrito. La película ya está rodada.